¿Qué tal? Buenos días. Y este 2014, ¿quién convenció, persuadió a los salvadoreños y por qué? ¿Quién manejó mejor su mensaje político? Vamos a hablar del caso de un Ferrari accidentado, de la campaña presidencial, del rumbo del país y de la carrera por la alcaldía de San Salvador, entre otros temas, hoy en República. Esta mañana en República no vamos a tratar de encontrar quién tiene la razón, sino quién lo convenció a usted que es diferente. En comunicación política, ya sea de campaña o no, importa el mensaje, quién controla el mensaje, quién lo combate y quién logra definir la narrativa en torno a un tema o una persona. Para hablar de algunos hechos que sacudieron este 2014, ya nos acompañan en el estudio Mauricio Meyer, él es analista político. También nos acompaña el doctor Oscar Godoy, él es analista político y también politólogo salvadoreño. Y bienvenidos, caballeros, a República. Buenos días, un saludo. Bueno, definitivamente uno de los primeros temas que sacudió este año 2014 la opinión pública, y se discutió mucho de si era o no era el caso en el que se accidentó un auto Ferrari y se vinculaba al presidente Funes con esto. Una de las que retomó esto precisamente fue la diputada Ana Vilma de Escobar. Escuchemos lo que ella dijo. La Constitución de la República exige una conducta notoriamente moral y ética del presidente. Su posible vinculación con un accidente donde se presume que en el vehículo accidentado viajaban personas que habían consumido drogas o alcohol o ambas sustancias torna el caso de interés nacional. Ahora, no solamente Ana Vilma se expresó sobre este tema, también fue Medardo González precisamente el día en que el presidente Sánchez Serén tomó posesión de su cargo. Escuchemos. Como partido político va a mantener una actitud positiva de solidaridad con el presidente Mauricio Funes. O sea, nosotros no vamos a abandonar al presidente Mauricio Funes, simplemente lo digo, lo sostengo. Bueno, finalmente, y luego de muchas presiones, incluyendo la posibilidad del desafuero que finalmente se concretó, se le forzó a Ana Vilma a hacer esto. Escuchemos. Como mujer, lamento el agravio personal que estos hechos y mis declaraciones le causaron al expresidente Funes, a su familia y a los militantes del FMLN. Y finalmente, digamos que le dio una especie de clausura al tema, algunas publicaciones, entre ellas la de la página que queremos que pongamos en pantalla, en la que básicamente se informaba acerca de quiénes eran los supuestos tripulantes de ese, un señor de apellido Criete y una señora de apellido Iriarte Batarse o Batarse Iriarte. Esos serían los tripulantes del vehículo. Ahora bien, señores, vamos entonces ahora al tema. Es irrelevante si el presidente estaba o no estaba, oficialmente no estaba. Sin embargo, en las redes sociales esto se manejó como que sí él era el que conducía. Doctor Godoy. Bueno, no hay que olvidar en qué contexto ocurrió esto. Era el contexto electoral, en una campaña comunicacionalmente polarizada, en una campaña donde la maniobra comunicacional era relevante en el sentido de que podía generar o no ventajas a uno u otro partido. Y en ese contexto, cualquier error, cualquier falla se aprovecha y se magnifica. A veces se inventa, a veces se investiga y se descubre. Y eso es lo que pasó, ¿verdad? Un tema que pasó al campo electoral e inyectó energía a todo este proceso. La duda quedó, ¿verdad? Porque si uno le pregunta a medio mundo, la duda quedó, ¿verdad? Y lo que yo sí puedo decir es de que comunicacionalmente, en términos del contexto de la campaña electoral, tuvo sentido, tuvo efecto y se pagó el costo, pero a veces el costo también se calcula. Ahora, si quedó la duda, ¿por qué quedó la duda? Porque el viceministerio de Transporte salió oficialmente a dar la declaración de quiénes eran los tripulantes. Por otro lado, se forzó a Ana Vilma básicamente a casi retractarse. Sin embargo, ¿por qué no logró calar y persuadir el mensaje de que no era el presidente quien iba en ese vehículo? Bueno, lo que sucede es que esto hay que verlo bajo dos conceptos muy claros. Por un lado, la pobreza de dirigentes políticos que tenemos. Esto se convirtió en y si vale la expresión, en un chambrerío,
a lo que está acostumbrado normalmente el salvadoreño promedio, ¿verdad? En donde no hay diferencia entre el presidente, los diputados, los directores de partidos políticos, etcétera. Para mí, la pobreza de la situación del Ferrari es la poca capacidad de comunicación, digamos, lo atrevido, lo arrojado, sin pensar una segunda vez, de nuestros dirigentes políticos a juzgar algo que todavía nadie sabe a estas alturas realmente lo que sucedió. Y por el otro lado, digámoslo como es, el show mediático en donde se prestan los medios de comunicación, ya sea por intereses propios o por falta de conocimiento. Entonces, en nuestro país el problema básicamente es ese. Hay medios de comunicación que no analizan muy bien lo que ha sucedido y por lo tanto nunca se sabe la verdad. ¿Por qué? Porque más que todo en los medios impresos hay un concepto que es claro. Las noticias de hoy son las noticias de ayer, cosa que es diferente a un medio de comunicación ágil como es la televisión y la radio, y ahora obviamente a través de las redes sociales. Las redes sociales, desafortunadamente, no solo en El Salvador, sino que en todos los países están jugando un papel que posiblemente está encima de los medios de comunicación tradicionales, porque las redes sociales están capturando a la gente joven, que es la que va a manejar el país a futuro. Y eso es lo que mucha gente no se ha dado cuenta. Ahora, doctor Godoy, ¿valió la pena que alguien como el coordinador del FMLN saliera a la palestra y decir, nosotros estamos con nuestro expresidente? ¿No era esto muy arriesgado en términos, digamos, político-electorales? ¿O dañó esto de alguna manera la imagen del frente? Bueno, recordemos que la persona que sale ahí defendiendo al expresidente es el referente principal del partido. El principal partido que estaba en la contienda contra Arena. Y obviamente la defensa al expresidente no era tanto por ser el expresidente ni por ser quien es, sino porque era una pieza clave en la guerra de comunicaciones. El señor Mauricio Funes tenía una palestra diseñada precisamente para un ataque frontal y en ese sentido había que defenderlo, pues, porque era un arma de la batalla. ¿Qué papel jugaron entonces, a su juicio, y ya que usted mencionaba ese punto, las redes sociales en esto, es decir, para ganar la batalla de la persuasión? Nada más confundir a la gente. Es que mire, las batallas se ganan confundiendo a las personas. Los políticos se manejan bajo una sola regla. Todo aquello que un político niega es cierto. El tiempo nos ha demostrado que esa regla funciona así. Entonces, las redes sociales se han vuelto un elemento más de cualquier partido político o incluso de cualquier candidato político que esté basando parte de su campaña en las redes sociales. Entonces, al final de la historia, a nadie le interesa hacerle un seguimiento a lo que sucedió con el vehículo. ¿Por qué? Porque todo quedó en posibilidades de que esto pudo haber sido, aquello tal vez no lo fue, y quizás el cierre de esto es cuando la señora de Escobar en la Asamblea Legislativa le pone el punto final a toda esta situación. O cuando Mauricio Funes en una publicación dice, los perdono a todos ustedes por el mal que me han hecho, tomando una posición, yo diría hasta cierto punto magnánimo. Ahora, entonces, el veredicto, ¿quién ganó la batalla de la persuasión en este caso o fue un empate? Sí, pero en lo de magnánimo, recordemos que el perdón, ¿verdad? El supuesto perdón del expresidente se da cuando una comisión de la Asamblea había declarado que no había logro a causa. Entonces, un perdón que no es perdón, ¿verdad? Entonces, la duda siempre quedó, ¿verdad? Cuando uno revisa efectos, ¿verdad? Poner a la defensiva al expresidente, a defenderse, a decir que no fue, ese es tiempo perdido electoralmente para ellos y es tiempo ganado electoralmente para Arena, al margen de la razón, porque las campañas electorales no son de razón, son de emoción. Interesante. Ahora, Morales, si hay alguna moraleja en esto, comunicacionalmente hablando, para futuras campañas, ¿cuál sería? Bueno, la realidad es que ninguno de los dos partidos políticos y ninguno de los involucrados supo manejar muy bien esta situación. Por lo tanto, llegó un momento en el que a la gente ya no le importó.
ya no le importaba quién iba en el vehículo, ya no le importó si el presidente estaba o no estaba ahí. Se utilizaron muchos elementos que lo único que hicieron fue confundir más a las personas, y en eso nos acercamos muy, muy cerca a lo que fue ya el proceso de elección. Entonces ya eso pasó a un segundo plano, como sucede en nuestro país. Yo siempre he dicho que en nuestro país no hay café que no se enfríe, y ese café se enfrió. Ok, vamos a pasar ahora al siguiente tema, porque eso está íntimamente relacionado, es la parte de la campaña política. Quiero que veamos algunos de los spots con los que se inundaron las ondas de televisión y de radio. Primero, veamos el spot del frente. Es tiempo de dar un paso al frente y de llevar a El Salvador siempre adelante. Vamos abriendo caminos, sigamos avanzando. Como pueblo unido, El Salvador al frente. Contigo somos uno. Sigamos tiempo de avanzar, vamos a continuar. No hay que mirar atrás, hay que salir y actuar. Debemos demostrar que ahora somos más, que ahora somos más. El Salvador al frente. Oscar y yo somos uno. Bueno, ese es el spot del frente. Quiero que veamos ahora el spot de Arena, el institucional, o el que interpretamos el institucional. Escuchamos. La situación cada vez más fregada, para comer me cuesta un ojo en la cara. La población ya no aguanta las maras, no es justo para la gente que es honrada. Me han subido la factura en la luz y pa' colmo ni me alcanza para el bus. Ya no puedo ni comprar el gas, vamos salvadoreños hay que mejorar. Con Norma y Arena vamos a cambiar, todos unidos lo vamos a lograr. ¡Atención, El Salvador! ¡Se acerca el día! Hoy más que nunca, la patria nos necesita. Llenaremos nuestras calles de libertad con nuestros colores. Llenaremos las urnas de ilusión con valentía para gritarle al mundo: primero El Salvador, segundo El Salvador y tercero El Salvador. Ahí teníamos los dos, digamos, o los tres, digamos, que fueron como más significativos de los spots de política. Uno casi que apelando al sentido patriótico y el otro a valores tradicionales de Arena. Doctor Godoy. Es que eso está en el manual de comunicación electoral, ¿verdad? Apelar al sentido de patria, al sentido de honor, al sentido de salvadoreños. Y encima de eso, resaltar lo que en psicología política se llama la sublimación del dolor, ¿verdad? Este es un pueblo con mucho dolor, ¿verdad? Por muchas razones: dolor por los muertos, dolor por la inseguridad, dolor por el hambre, por la falta de oportunidades, dolor por la escasez de recursos para la vida digna. Entonces eso se exalta en la comunicación electoral en algunos momentos para sobre eso montar una oferta de un futuro, y en otras para criticar y echar la culpa al otro. De eso se trata en las comunicaciones electorales. Es una sublimación del dolor sobre la que se monta el gran aparato de demagogia comunicacional. Don Mauricio. Bueno, yo lo veo bajo dos conceptos. Primero, el análisis de lo que fue la campaña del Frente. El target que ellos habían diseñado está muy claro. Todo el tiempo en su target, en todos los comerciales que hicieron, se fueron a la clase social a la cual ellos toda la vida se supone han defendido, aunque hoy la tienen asfixiada, que esas son las cosas que con el tiempo uno se da cuenta. Pero esa campaña fue hecha precisamente para ese segmento de mercado y creo que lo hicieron bien. En el caso de Arena es más difícil poderlo analizar porque nunca hubo una línea clara de comunicación. En cuanto hacían comerciales para un cierto nivel social, hacían otros para un nivel como este que acabamos de ver, en donde realmente esa imagen más fuerte la representa al que todos llegaron a llamar en esta campaña el gritón, porque era el muchacho que salía con esta, que por cierto le costó su trabajo, pero salía con esa su bandera de Arena. Entonces, tenía más fuerza él que el mismo candidato Quijano y su compañero. Entonces fue una campaña en Arena que nunca se entendió, ya sea por los asesores políticos, además por la pobreza de producción. En los comerciales de televisión se utiliza mucho lo que se conocen valores de producción, y los valores de producción que tenía Arena eran malos.
los valores de producción que tuvo el Frente eran buenos, desde los jingles publicitarios, desde los modelos mismos, las locaciones, etcétera. Y eso, quiera sí o no, penetra en una población, en una campaña política. Quiero que ahora veamos el otro target, que de repente es aquellos que no votan, pero que quisiéramos que votaran, que son los jóvenes. Quiero que vean cómo el Frente se le quiso acercar a los muchachos. Veamos. Dale, dale play. Y a seguir para adelante. Dale, dale play. Con el Frente imparable. Dale, dale play. Y a seguir para adelante. Súbete este tren y que nadie nos pare. Mira como el profe no lo para nadie. Y hacemos al futuro play, play. Con Salvador y Oscar, esto es One Way. Tú puedes cambiar de peinado, el color de tus uñas. Tú puedes cambiar tu voto. Tú puedes cambiar de ropa, la foto de tu perfil. Tú puedes cambiar el voto de tu familia. Tú puedes cambiar a tu novio o de novio. El color de ojos. Tú puedes cambiar la forma de ver el mundo e incluso tu país. Hasta puedes cambiar para que los buenos cambios sigan. Esa es la manera en la que lo hizo el Frente. Ahora veamos cómo lo hizo el Partido Arena. Mañana tengo que contestar si me meto o no a la Mara. Que brillen los cielos de púrpura y oro y que el sol ilumine de nuevo a nuestra gente. Salgamos a las calles y devolvamos los parques a nuestros hijos. Que el miedo no borre nuestras sonrisas. Hay mucha delincuencia y muy poco dinero para tu familia. Como futuro presidente, lucharé con todo lo que esté a mi alcance para protegerte de los criminales y para recuperar los empleos. Ese es mi compromiso. Bueno, al final fueron 6.000 votos de diferencia. ¿Quién persuadió a los jóvenes o quedaron empatados? Doctor. Yo sigo pensando, y a diferencia de Mauricio, ¿verdad?, de que ambas campañas fueron exitosas o ambas campañas fracasaron, en el sentido de que no hubo un triunfador contundente en estas elecciones. Fue una elección técnicamente en empate, cuestionada en esos 6.000 votos respecto a la transparencia y a la limpieza con que se manejó. Entonces las campañas podrían decirse que están como empatadas. Sin embargo, en el caso del FMLN, tenía, además de los valores de producción que menciona Mauricio, tenía la ventaja de ser el partido en el gobierno, de ser un partido que tenía acceso a recursos, a instituciones, tenía un aparato, una maquinaria, pero que también Arena pudo a última hora activar, ¿verdad?, ese orgullo histórico de una maquinaria electoral que también tambaleó un poco en la primera vuelta, pero que se replanteó en la segunda, y en ese sentido uno no sabe qué es lo que produjo el resultado electoral, ¿verdad? Si fue el azar u otras circunstancias, pero uno no ve bien claro que los diferentes targets se alcanzaron en términos concretos, ¿verdad? Porque uno puede definir que una campaña es exitosa cuando logra aplastar la otra y sacarle una ventaja por lo menos de 4 o 5 puntos. Don Mauricio. Sí, pero ahí estamos siendo tal vez un poco inocentes en lo que se refiere a una campaña política. Una campaña política puede tener a un buen candidato, pero una mala organización a nivel de todo el país, ¿verdad? Un candidato puede ser malo, pero la estructura del partido puede hacer que ese candidato luzca bien. ¿Por qué los 6.000 votos de diferencia? ¿Y por qué las campañas fueron tan malas? Incluso en estos segundos comerciales que acabamos de ver, veíamos que el mercado de los jóvenes, y fíjense qué interesante, los dos candidatos pertenecían a la tercera edad, o lo que algunos llaman la terca edad, ¿verdad? Porque los dos andan cerca de los 70 años y tenemos un presidente de 70 años. Entonces era difícil que incluso Óscar Ortiz como candidato a vicepresidente pudiera capturar el mercado de los jóvenes. ¿Por qué? En ese comercial del Frente vemos a jóvenes del mismo nivel social, y el error de Arena fue que cuando quiso competir también bajó su nivel de producción a tratar de capturar ese nivel social, yéndose hasta el extremo de las maras. Entonces, yo creo que la razón de la diferencia de los 6.000 votos la hace la estructura partidaria. Por eso es que los partidos políticos nuevos nunca tienen posibilidades, porque querer conformar un partido y en 1 o 2 años pretender tener aproximadamente 10.000 personas para cuidar urnas el día de las elecciones, alimentarlos, trasladar, es difícil. Eso es lo que hace que un partido tome mucho tiempo para llegar a un nivel en donde puede competir.
Yo creo que la segunda ronda electoral, evidentemente, lo que le sumó a Arena no es porque Quijano haya hecho mejores comerciales. No, lo que le ayudó a él para hacer esa diferencia de los 6.000 votos es que muchas personas de derecha integradas en 2 o 3 partidos políticos, llámese los decepcionados de Ghana, que era el Movimiento Unidad, los del Partido de Concertación Nacional y los del Partido de la Demócrata Cristiano, esos suman de la diferencia que sumó Arena en la segunda ronda por lo menos 300.000 votos más. Y los areneros que no votaron en la primera. Ahora, si fueron 6.000 votos la diferencia, solo la sabe el Tribunal Supremo Electoral. Ok. Quiero mostrarles otro spot, ¿verdad? Si bien es cierto, recuerdo en esos días de campaña y antes de la elección, el Frente casi no llevaba al profesor Sánchez Serén, ahora presidente, a las entrevistas. El candidato Norman Quijano sí las daba y cometía errores, pero también algunos de sus spots publicitarios fueron considerados o criticados como errores. Veamos este. Un país libre de maras no es un sueño, es tu derecho. Yo sé lo que hay que hacer y tú también. Todos sabemos. La obligación más urgente del próximo presidente es hacerlo. Este spot fue muy criticado, recuerdo, e incluso en las redes sociales se burlaban de doctor Godoy. Sí, recordemos que Arena en esta campaña fue bastante inconsistente en cuanto a línea estratégica. Se puede evaluar que en esta campaña Arena tuvo quizás al menos 3 o 4 líneas de estrategia, todas fallidas en sus momentos. A última hora lograron reactivar, ¿verdad? Pero en términos generales les falló el diseño. No tenía un candidato tan potable, ¿verdad? Tampoco el FMLN lo tenía, ¿verdad? La diferencia es que el FMLN tuvo disciplina de cumplimiento de una estrategia bien diseñada, una estrategia bien estructurada, que incluso sobrepasaba los mismos valores del FMLN, porque un FMLN de hace 15, 20 años no se atrevía, por ejemplo, a promover el reggaetón o que alguien esté decidiendo por zapatos, por sus decisiones políticas. No era ese el concepto, incluso había fuertes críticas a ese tipo de comunicación. Sin embargo, el FMLN aprende que la censo-propaganda es la que le rinde más tributo en este tipo de operaciones. Bueno, ahí se cumple en gran parte una de las reglas básicas de la comunicación. Dentro de las personas que trabajan en publicidad saben que uno de los mejores comunicadores era McLuhan. Una radio en este país ha utilizado ese concepto por muchos años, yo diría más de 50 años, y que dice claramente el medio es el mensaje. Esa es la frase clásica de McLuhan. Entonces, en el caso de Arena, si el medio era el mensaje, y en este caso era Quijano, era un mal mensaje, porque no supo llevar el mensaje. En el caso del profesor Sánchez Serén, él no era el mensaje. El mensaje decidió el Frente ser ellos el que llevaran el mensaje. Lo cierto es que 6 meses después de que el profesor Sánchez Serén es presidente, todavía estamos esperando su mensaje, ¿verdad? Quien está dando el mensaje en estos últimos 6 meses, ¿quién es? ¿Los funcionarios o el partido mismo? Buenos o malos mensajes, ya sabemos cuáles son los malos y si acaso habrán algunos buenos, todavía no sé cuáles son. Entonces, ese fue el problema básicamente de una campaña. Si me tocara calificarla, una campaña mediocre, como nunca habíamos tenido. Ojo, porque los candidatos nunca fueron atractivos para el electorado. Cosa similar está sucediendo ahora en esta campaña, tanto de alcaldes, diputados y personas que van de candidatos al Parlace. Veredicto, ¿funcionó entonces subordinar la figura del profesor Sánchez Serén a la gran campaña mediática del FMLN y eso le terminó dando la presidencia? Sí, definitivamente. Si no lo esconden, pierden. Sí, okay. sí. Listo. Bueno, con eso nos vamos a la pausa, regresamos y seguimos hablando de quién dominó y no dominó las mentes de los salvadoreños a través de la comunicación política. Ya volvemos. Bueno, continuamos en este República edición especial, explorando los hechos que sacudieron mediáticamente nuestro país y quién fue el que de alguna manera
lo logró persuadir a usted en torno a un tema o a un personaje. Vamos a hablar ahora del tema del gobierno ya de Sánchez Serén, del profesor Sánchez Serén, en si este es conciliador o no es conciliador, dependiendo de quién le escuche uno. Escuchemos lo que en primera instancia el profesor Sánchez Serén hablaba, exhortando al sector privado para que colabore con este gobierno y con este país. Escuchemos. Yo les quiero decir al sector empresarial que vaya a visitar los hospitales, que vaya a visitar las escuelas. Este país necesita recursos y el único mecanismo que ya no podemos seguirlos endeudando. Entonces tenemos que buscar aquellos impuestos que no afectan, son reformas que no afectan en absolutamente en nada a los sectores más pobres del país. Es decir, el gobierno necesita dinero para sacar adelante sus programas de gobierno. Quiero que escuchemos ahora lo que añadió el ministro Cáceres a este punto. Les he demostrado tanto que estoy seguro que los partidos políticos, solo si tienen una visión individualista, no lo van a aprobar. Así es que yo sí soy optimista que lo van a aprobar. Aquí estaban hablando de la reforma de impuestos. Ahora quiero que escuchemos a la diputada Ana Vilma de Escobar cuando se trata de la manera en la que el FMLN estaba operando en la Asamblea Legislativa. Escuchemos. Después de que Arena respondió a esas iniciativas de diálogo, de que nos sentamos con compromiso y convicción de que se requieren acuerdos nacionales para resolver los problemas, este gobierno da muestras de que parece haberse terminado la luna de miel, de que va a volver a los métodos de antes, de buscar la aritmética política para solucionar y para impulsar las iniciativas legislativas que nosotros consideramos son simplemente parches a las finanzas públicas y que no resuelven de ninguna manera la problemática que se tiene. Bueno, esto mismo básicamente lo han dicho de manera diferente Ernesto Mason, Jorge Velado, Luis Cardenal de la Cámara de Comercio y lo ha dicho también Jorge Daoud, presidente de la ANEP. Doctor Godoy. Bueno, no olvidemos que un discurso se valida en la práctica. Lo que un funcionario de alto nivel dice tiene que concretarse en la práctica. Y entonces el llamado a la paz, al diálogo y todo eso, en la práctica no se cumplió y no se cumple. Y no se cumple por varias razones. En primer lugar, porque hay dos visiones estratégicas de país, ¿verdad? Dos visiones sobre cómo comprender el mercado, sobre cómo comprender el Estado, y ambas visiones son casi antagónicas. Y lo otro es que este es un país que está permanentemente en proceso electoral, de manera que ningún grupo político le hace concesiones al otro porque teme perder las acumulaciones electorales que le pueden permitir mantenerse en el poder u obtener otras cuotas de poder. Así es que la práctica es donde se valida el discurso. Don Mauricio. Mire, ¿cómo puede ser posible? Y la pregunta que todos nos hacemos es ¿por qué este es un país conflictuado? Por el tipo de dirigentes que tenemos. O sea, cada vez que usted ve a un funcionario, llámese el presidente de la República, los ministros, los diputados, siempre es un pleito constante. La juventud de este país, los niños, por eso es que no les parece atractiva la política, porque nunca hemos visto a nadie como un funcionario que tenga esa capacidad de calmar, de poder hablar decentemente. Todo es pleito, mañana, tarde y noche, es un pleito constante. Ahora, ¿quién dice la verdad? El presidente por un lado dice, me he reunido con ellos y ya no llega, no nos abren la puerta. ¿Quién tiene la verdad? ¿Cómo es posible que se pueda conformar comisiones de 70 personas? Por eso es que Richard Nixon alguna vez dijo, si usted quiere que se haga algo, dele la responsabilidad a alguien. Si usted quiere que no se haga nada, forme comisiones. Y eso se aplica tanto en política como en la empresa privada. Entonces, el gobierno lo que hace es, quiero dinero para gastar. Y la empresa privada dice, se lo puedo dar, pero si usted trabaja bajo las reglas que yo quiero, que es no pagar este nivel de impuestos, todas las historias que siempre la empresa privada ha tenido. Pero al final de cuentas, ¿quién alimenta a la empresa privada y quién alimenta al gobierno? La clase trabajadora, la gente que es la que sale a las 4 de la mañana para llegar a su trabajo a las 8. Y yo no quiero ni pensar los que viven en la zona oriente ahora por el lado del Citrans,
van a tener que adelantar 1 o 2 horas su reloj para poder llegar. Entonces, este es un país que los que están arriba solo están pensando en cómo van a captar dinero y cómo lo van a gastar, pero se les olvida cómo tienen que hacer para que este país se vuelva productivo, cómo van a motivar a las personas para no estar viendo ese pleito todos los días. Eso es como aquellos niños de que todo el día ven a los papás peleándose, y eso es lo que le está pasando a El Salvador. No vemos personas conciliando a este país. Ahora, y en esa lucha de las ideas, doctor Godoy, ¿quién cree usted que está persuadiendo a la gente? O si somos una sociedad polarizada, hay un 50% de la población que cree que el gobierno es avaricioso y quiere adueñarse de los recursos del sector privado para luego gastarlo de manera irrazonable, o le creen al gobierno que dice lo que pasa es que tenemos a una empresa privada que es tacaña, que no quiere colaborar en la construcción de una mejor república. Bueno, recordemos que estamos en una sociedad también altamente ideologizada, altamente fragmentada en bloques políticos, y eso hace de que la gente no se abra a los verdaderos argumentos que uno pueda detectar en la comunicación de los funcionarios y los dirigentes. Cuando grandes conglomerados de la población se atrincheran en su partido, en su ideología, en sus valores políticos, se cierran a la posibilidad de comprender la política de otro modo. Porque si este pueblo nuestro se detuviera un rato a pensar realmente cuál es el interés fundamental de los políticos, no es la nación, no es el bien común, no es resolver los problemas. Los políticos, los dirigentes solo tienen algo en mente, el pisto para ellos. Entonces, Benedicto, están hablando cada quien para sus bases y para quien le crea, es decir, hay una audición selectiva de parte de la gente acerca de a quién creerle y a quién no. Bueno, es que es lo mismo cuando usted va a ver un partido de fútbol. Cada equipo trabaja para su mercado y los partidos políticos trabajan para su mercado, porque hay partidos que llegan a un momento en el que saben que ya no van a crecer. Cuando usted ya no puede crecer, ¿qué es lo que le queda? Que por lo menos no se le vayan los que tiene, ¿verdad? Eso es lo que sucede, que es lo que Arena no pudo hacer. Como ya no pudo crecer, los que se le fueron con el grupo de Gana, ¿usted cree que lo va a recuperar? No lo va a recuperar. Entonces, ¿qué es más fácil? Y esta es una pregunta que uno siempre se hace. ¿Qué es más fácil? ¿Engendrar un hijo o resucitar un muerto? Y esa es la pregunta que se tienen que hacer los partidos políticos. Benedicto, entonces básicamente empate, cada quien le está hablando a su bloque. Ok, claro que sí. Listo, vamos a otro tema, este es bastante delicado y es el tema de la criminalidad en este país. Escuchemos lo que dice el ministro Benito Lara, allá por julio, si mal no recuerdo, o agosto, no recuerdo la fecha exacta, sobre el tema de los homicidios y los municipios. Escuchemos. Los homicidios se nos dan en los municipios más poblados. Estamos hablando del Gran San Salvador, estamos hablando del oriente del país, de 2 o 3 municipios del occidente, Sonsonate, uno en Santa Ana, que es donde está la más alta concentración, pero es donde los municipios más poblados del país. Bueno, el ministro básicamente sale y revela, sabemos lo que está pasando. Luego viene el presidente Sánchez Serén y habla de su política de seguridad. Es la prevención de la violencia y la delincuencia, control y represión del delito y la violencia, rehabilitación y reinserción social, atención a las víctimas y fortalecimiento institucional de la seguridad pública. Y luego viene la oposición política y básicamente le da un espaldarazo a estos mensajes. Escuchemos lo que dijo el coronel Armendáriz. Me siento optimista de que por fin comencemos con un verdadero plan, con una verdadera actividad de la policía y las demás instituciones de la seguridad pública que dan la esperanza de que esta delincuencia sí se puede erradicar. Ahora la gran pregunta, ¿se lo cree la gente? Porque los sondeos, el último de la UCA, si mal no recuerdo, no dan como mucha credibilidad a lo que se ha esforzado el gobierno por construir como su mensaje. Si revisamos el contenido de la comunicación que acabamos de ver en esos spots, no es comunicación nueva. Son argumentos que yo los he escuchado, por ejemplo, desde el 2002, 2003, 2004, 2005, y a veces dicho con mayor contundencia o con mayor precisión que en esta ocasión. Es decir, no hay nada nuevo en el decir en este tema.
Y lo otro es que es recurrente en los funcionarios, en los actuales, los pasados y los antepasados, es que hay una falla conceptual de cómo comprender la violencia y la delincuencia de este país. Confunden seguridad ciudadana con seguridad pública, confunden estrategias con planes, confunden medidas con políticas, y bajo esa gran confusión teórico y conceptual no es posible abordar un problema tan serio y obtener resultados diferentes. Don Mauricio. Yo creo que el ejemplo que estamos viendo es lo que sucede siempre. Cuando usted hace un compromiso, usted tiene que obtener resultados. El gobierno ha hecho un compromiso. 6 meses después, ¿cuáles son los resultados? Yo, para mi gusto, ningún resultado. El gobierno hace una comisión que tiene un nombre larguísimo porque para eso son buenos. Cualquier gobierno es bueno para hacer comisiones con nombres sacados de la manga. Con 70 personas que son las que conforman esa comisión de la seguridad. Solo reunir a 70 personas, que todos tengan su agenda libre, es un problema. ¿Qué sucede? El problema de la delincuencia en nuestro país, el problema de la violencia de nuestro país es que la seguridad está en manos de los que fueron violentos. O sea, quien ha manejado la violencia en nuestro país estaban acostumbrados a la violencia. Por un lado, militares acostumbrados a la violencia y por el otro lado, guerrilleros acostumbrados a la violencia, porque para ellos ver muertos todos los días no era ningún problema. ¿Quién va a tomar la decisión? Y por supuesto que todos sabemos que no va a ser Giuliani, porque escuchando a la empresa privada, que desconozco yo cuánto le irán a pagar a Giuliani, el plan que tiene la empresa privada es no traer a Giuliani. Va a venir el equipo de trabajo de él, va a investigar, le va a llevar el reporte a Giuliani a los Estados Unidos y él va a venir a entregarlo para salir en la foto. Y cuando le entreguen eso al gobierno, hay 3 gavetas en el escritorio del gobierno que no sabemos a dónde ese reporte va a quedar. Y para mientras continuaremos con los 14 muertos diarios. Veredicto entonces en esto, independientemente de si el plan está funcionando y nosotros no lo percibimos. Si ese fuese el caso, ¿logra el gobierno persuadir a la gente de que vamos por buen camino para solucionar la crisis delincuencial? Yo ahí pregunto, ¿cuál plan? Sí. La verdad que... Listo. Bueno, con eso vamos a la pausa, regresamos en minutos y seguimos analizando esos hechos que sacudieron a nuestro país en 2014. Bueno, vamos a hablar ahora de, digamos, la percepción que alguna gente tiene sobre la gestión del presidente Sánchez Serén. Quiero que escuchemos lo que dijo la UCA en su último sondeo. La población otorga una calificación promedio de 5.59 a la gestión de Sánchez Serén en estos primeros 6 meses. Bueno, no solamente se trata, digamos, de la gestión, y dentro de la gestión intuyo, la gente a veces tiene en su mente seguridad y economía. Quiero que escuchemos lo que dijo el presidente Sánchez Serén en el marco de la ENADE, organizada por la ANEP a mediados de este año. Escuchemos. Estoy comprometido a fortalecer nuestro propio modelo productivo, abierto a las relaciones con todos los países del mundo. Nuestras relaciones se basan y se basarán en las reglas y principios que generen desarrollo para nuestro pueblo. Quizá las palabras claves ahí, nuestro propio modelo productivo. Ahora, escuchen lo que me dijo la semana anterior el presidente cardenal de la Cámara de Comercio. Escuchemos. El gobierno no ha presentado cuál es su plan quinquenal, pero esto de no tener ni siquiera un plan quinquenal todavía, es como que le digan a uno, vamos a ir de viaje, montate en un avión, no nos preguntes para dónde vas. ¿Cómo se puede preparar uno si no sabe si va para Alaska a un frío donde tiene que llevar abrigo o si va para Hawái donde tiene que ir en calzoneta?
Bueno, tenemos básicamente dos posiciones. Entonces, el gobierno diciéndonos tenemos nuestro propio modelo productivo y al país sí están entrando inversiones, tenemos rumbo económico, pero por otro lado tenemos a un sector de la empresa privada que dice, no señores, no sabemos a dónde vamos. Doctor Godoy. Bueno, independientemente de lo que digan ambas partes, lo que uno percibe es que no hay rumbo. Lo que sí uno sigue percibiendo es que este país tiene serios problemas de oportunidades económicas, no para las empresas, sino para la gente. Este país tiene serios problemas para producir, hacer empresa en este país es caro. A los costos tradicionales de la producción y el mercado se le agregan los costos de las extorsiones y la protección, se le agregan los costos de los excesos de trámites y se le agregan los costos de la inseguridad jurídica. Un país en esas condiciones, que no tiene perspectiva inmediata, no puede tener perspectiva futura. Don Mauricio. Bueno, yo creo que la gran pregunta que nos tenemos que hacer en estos últimos 6 meses es ¿qué gran medida económica ha tomado este gobierno para sacarnos del marasmo en el que nos encontramos? El ministro de Economía escasamente ha estado en los medios y la última vez que estuvo como que le dijeron ya no vas a volver por la forma en la cual expresó una medida que después tuvo que echarse para atrás. Pero lo importante es, y la pregunta que uno se debe de hacer es, ¿qué gran medida económica se ha tomado en el país para decir, ok, vamos por un cierto rumbo? Yo creo que el presidente de la Cámara de Comercio y el presidente de la ANEP tienen razón, pero también ellos deben de estar entendiendo que en la medida que los meses van pasando, la empresa privada misma tiene que tomar y hacer su propio plan de acción. O sea, saben ya lo que está pasando en el país, saben que durante 5 años y medio no han contado con el favor del gobierno. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ser más inteligentes, ser más creativos, tratar de ver cómo a esta empresa privada se le dan luces para salir adelante y que dejen esa actitud, al igual que la ACE, al igual que Casalco, al igual que todas las gremiales, estarse quejando en los medios de comunicación. Si es que el problema que yo veo en nuestro país es que nos hemos vuelto todos quejosos, plañideros. No tenemos personas proponiendo. Y ahí es donde en los países como el nuestro, y en la historia más reciente, de unos 30 años para acá, es que sí hubo liderazgos, porque hubo alguien que dijo, esto es lo que tenemos que hacer. En este momento en el país lo único que estamos escuchando es gente llorando en los medios de comunicación sin plantear soluciones a los problemas que tenemos actualmente. Entonces, por ese lado, como que los dos la llevan un poco perdida. El gobierno no tendría un mensaje coherente y contundente de este es el rumbo, y por el otro lado, el sector privado en sus dos gremiales deberían expresarse de una manera más propositiva. Por supuesto. Ok. Bueno, vamos entonces ahora al siguiente tema, y es el tema de los incómodos, porque como que cada partido tiene dos políticos incómodos. Vamos a ver primero el caso del expresidente Francisco Flores. Quiero que escuchemos lo que dijo el ministro Benito Lara cuando se trata de la judicialización de este caso. Este es un caso que no debe de quedar en la impunidad. Este es un caso que pone a prueba el sistema de justicia en este país. Nosotros, lo menos que podemos esperar es que hoy, con todas esas declaraciones, se haga una investigación más profunda, en este caso por parte de la Fiscalía, porque ya está en manos de la Fiscalía. Doctor Godoy, ¿está persuadiendo en este caso el órgano judicial y el fiscal de que efectivamente se está judicializando este caso de la mejor manera para que si Francisco Flores es culpable se le encuentre culpable y si es inocente se le declare inocente? Yo creo que las instituciones han estado haciendo lo que les corresponde hacer y es bueno presionar para que así sea. Pero para que esto tenga un sentido político hay que presionar también a las instituciones para que la persecución de la corrupción no solo sea para un bando, sino para todos aquellos bandos que se apropian o sacan ventajas del poder público. Si nosotros vemos a las instituciones, a los políticos y a los funcionarios exigiendo que la corrupción se persiga en uno y otro lado con la misma contundencia, con la misma fuerza, entonces estaríamos hablando que este país está avanzando en la lucha contra la corrupción. Ahora, vamos a darle un pequeño twist al tema, don Mauricio, y es el siguiente. Mucha gente en redes sociales le ha criticado al Partido Arena el hecho de que no expulsan al expresidente Flores de sus filas. A nivel de comunicación política,
¿qué mensaje es el que está dando el Partido Arena y debería de sacar de sus filas al expresidente? Es que esa es la parte torpe de los dirigentes del Partido Arena, que la decisión, mire, los políticos trabajan para las graderías. El político lo que trata es de agradar a las graderías, por eso vuelvo al símil del fútbol. ¿Ya? Cuando se dice, no, es que hace todas estas jugadas son para las graderías. Si Arena expulsa al presidente Flores, que debió haberlo hecho hace mucho tiempo, le está dando la razón a sus detractores. Y entonces entra la parte del orgullo político. Entonces, si lo hicimos es porque el Frente nos obligó a hacerlo. Entonces, en cualquiera de las dos situaciones, ya sea conservándolo o expulsándolo, siempre pierden. Y ya perdieron demasiado. Ahora ya es intrascendente si lo expulsan o no lo expulsan, porque en todos los partidos políticos hay gente que no debería de estar ahí. Lo que pasa es que nunca han tomado la palestra pública para decir, tenemos que expulsar a este, ¿verdad? Porque en el Frente hay muchos que no debieran de estar porque han hecho cosas que no son correctas, y en Arena y en Gana y en todos los demás partidos políticos. Pero lo que sucede con los partidos políticos es eso. Si yo hago lo que los otros me piden, no tengo carácter político para hacerlo y por lo tanto me veo débil, máxime cuando estamos en medio de una campaña política. De campaña política vamos a hablar ahora. Quiero que escuchemos lo que dijo el presidente Sigfrido Reyes cuando regresó de su viaje por el exterior, cuando se le básicamente obligó a que regresara, digamos, obligó éticamente, lo que quiero decir, para que regresara a tratar de aclarar la compra de terrenos de Lipsa. Escuchemos. Quiero agradecer a todos aquellos compatriotas, compañeros y compañeras de mi partido, el FMLN, ante esta campaña sucia, que solamente se puede entender en el marco de las elecciones que están por venir en los próximos meses y que buscan pues afectar al adversario del Partido Arena, que es el FMLN. Bueno, si bien en este caso no se habla, como en el caso del expresidente Flores, de esos millones ni nada por el estilo, sin embargo, digamos que el partido FMLN ha llegado y acuerpado a su presidente. ¿Es esa la maniobra política a nivel comunicacional correcta, doctor Godoy? Yo no sé si es correcta, pero sí es la forma típica en que los partidos se atrincheran en sus dirigentes. A diferencia de lo que algunos esperan, ningún partido expulsa a dirigentes para hacerle concesiones a los detractores. Quizás sería más fácil expulsar dirigentes si es desde las bases del mismo partido, desde donde se presiona para que esto ocurra. Porque está aquel viejo dicho, yo lo voy a decir de una manera bien suave, ¿verdad? Este fulano es terrible, ¿verdad? Y es malo, pero es nuestro terrible y es nuestro malo, ¿verdad? Hay quienes lo han dicho de otra manera, ¿verdad? Claro. Entonces yo jamás voy a decir eso aquí. Pero de lo que se trata es que como los funcionarios que salen involucrados en la corrupción, y hoy están como homologándose los partidos, ¿verdad? En ese sentido, estos funcionarios son piezas claves en las guerras políticas y en las guerras electorales. Entonces, mal haría un partido sacrificar un peón, ¿verdad? O un alfil en este juego tan complejo del ajedrez electoral. Por cuestión de tiempo vamos a pasar al siguiente tema, don Mauricio, y es el tema ya de la campaña electoral, pero por San Salvador. Quiero que escuchemos lo que dijo la UCA en la última encuesta cuando se trataba de la contienda aquí en la capital. El 13.4% dijo que Edwin Zamora considera que es el mejor candidato. Un 46.3% señaló a Nayib Bukele como el mejor candidato a la alcaldía capitalina. El 30.8% señaló que votaría por el FMLN, un 29.1% por Arena. Pareciera, don Mauricio, que Nayib Bukele va surfeando sobre la opinión pública rumbo a la silla edilicia. La pregunta es, ¿por qué? Bueno, lo que pasa es que aquí hay que entender en comunicación política hay dos conceptos muy claros: la estrategia política y la estratagema política. Nayib Bukele es un experto en estratagema política y usted lo puede ver constantemente disintiendo de las actitudes del frente. O sea, estoy con ustedes, pero no estoy con ustedes. Esa es la estratagema que están ocupando. Pero la verdadera estrategia es que sí está con el frente. Entonces, ante los ojos de la opinión pública,
eso va calando, porque al final del camino dicen, él va a tratar de corregir los errores que el frente está cometiendo. Y obviamente una estratagema no se la inventa uno, tiene que tener, digamos, el permiso, entre comillas, del partido político que a uno lo está abrigando. Lo mismo que sucedió con Mauricio Funes. Si ustedes se recuerdan la campaña de Mauricio, había actitudes que él tenía, que uno decía, bueno, ¿cómo es posible que sea el candidato del frente? Pero también utilizó una estratagema que lo hizo llegar como presidente de la República. Entonces yo creo que en el caso de Nayib y en el caso de Edwin Zamora son dos situaciones diferentes. Edwin Zamora tiene el mismo problema que tuvo Quijano, pésima comunicación, cero posicionamiento, una campaña, pero de un desperdicio de valores de comunicación totales, no sé quién la estará manejando. En el caso de Nayib, volvemos a lo que sucedió entre Sánchez Serén y Quijano. El medio es el mensaje. Edwin va a pretender ahora, al revés de lo que hizo Sánchez Serén, que Arena lo cobije. Y en el caso del frente, Nayib va a cobijar al frente. El mensaje es Nayib, el mensaje es Arena. O sea, no es Nayib Bukele contra Edwin Zamora, es Nayib Bukele contra Arena. Ahora, doctor Godoy, no dejo de encontrar paralelos yo entre la figura de Nayib, digámoslo así, y estoy hablando a nivel de